Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Hacia Sion irán las naciones cuando vean la casa de Dios, corriendo hacia la paz de su reino, gritando que el Señor ya llegó. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Lávanos con tu fuego santo, que tu fruto pueda brillar. Todos los que en Sion han quedado vivirán por ti en santidad. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Levántate, es la tierra temblar, tu gloria brilla en todo lugar. Orgullo y vanidad quebrados serán, y ante ti se postrarán. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Dentro de tu gloria habrá cobertura, de día nube blanca habrá. Durante la noche el fuego será, la verdad no será, de abrigo que lluvia caerá, cuando por fin Él lavará la culpa de todos tus hijos. Levántate, es la tierra temblar, tu gloria brilla en todo lugar. Orgullo y vanidad quebrados serán, y ante ti se postrarán.
monte, vamos a ver al Señor. Vamos al monte y Él nos guiará. Vamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos al monte y Él nos guiará. Vamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos al monte y Él nos guiará. Vamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos al monte y Él nos guiará. Y ya de nuevo estamos con todos ustedes tras esta pausa musical para estar compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, de una manera expositiva, versículo a versículo. Es por eso que en esta ocasión estaré compartiendo la palabra y será en Hechos capítulo 1 y versículo 12, donde dice la palabra de Dios. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Hallamos en estos versículos que vienen a continuación de los versículos 12 al 14 la ocupación de los creyentes. Así que vemos que el mensaje de los ángeles fue suficiente como para que bajasen del monte para regresar a la ciudad de Jerusalén. El deber de ellos había sido marcado por el Señor Jesucristo, cuando Él le dijo en Lucas capítulo 24 versículo 49 la segunda parte, donde les dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. De manera que ellos no deberían apartarse de la ciudad, sino todo lo contrario, volver a ella. Ahora bien, ¿en qué estado anímico volvieron ellos a la ciudad? Lucas relata en el Evangelio de Lucas capítulo 24 versículo 52, dice que ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Lucas precisa el lugar donde se produjo la ascensión y dice que fue en el monte que se llama del Olivar. Jesús había llevado a los discípulos desde el lugar donde se encontraron en Jerusalén hasta Betania, que está edificada a la ladera oriental del Monte de los Olivos, aproximadamente a unos 2,5 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Notamos entonces que la distancia era pequeña. Por esta razón se dice que el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, ya que los judíos consideraban lícito hacer en sábado un camino de esa distancia, ya que la ley prohibía que saliesen, es decir, que viajasen o se distanciasen del lugar donde vivían el sábado. Como dice en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 16, versículo 29, mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7º día. Esta montaña, la del Olivar, presenta numerosas cavernas y grutas que nos hacen recordar sucesos anteriores. Por ejemplo, vemos que David adoraba a Dios, como nos dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. También vemos que David subió llorando por esta montaña cuando huía de su hijo Absalón, como lo dice también el segundo libro de Samuel, capítulo 15, pero ahora el versículo 30, donde dice: y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También, en este mismo monte, el profeta Ezequiel contempla allí la gloria de Jehová, como nos dice en Ezequiel capítulo 11, versículo 23. Y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad.
Según el profeta Zacarías, Dios saldrá y peleará con aquellas naciones que atacaran a Jerusalén. Y como dice en Zacarías capítulo 14, versículo 4 y 5, se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y vendrá Jehová mi Dios, y con todos los santos. Y también Jesucristo acostumbraba pasar la noche aquí, en este monte, donde dice, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos. Hay que considerar que el monte de los Olivos fue donde también, como narra Lucas, en Lucas 22, versículo 44, donde dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fue también en ese mismo lugar donde Jesucristo ascendió al cielo. Y aquí hay una enseñanza o una aplicación para nuestras vidas, y es la siguiente. El Señor Jesús, en su carne humana, como es lógico y natural, no le gustaba que fuese azotado ni tampoco crucificado. En la carne eso absolutamente a nadie le gusta. Pero para hacer la voluntad del Padre debería de pasar por esa situación. Situación que a nadie, absolutamente a nadie, nos gustaría. Y esto nos enseña que para que Jesús fuese alzado al cielo, Él tuvo que pagar el precio de dar su propia vida por nuestros delitos y pecados. Jesús, cuando nació en Belén, fue envuelto en pañales, pero cuando ascendió al cielo fue envuelto en la nube de gloria, es decir, en la Shekinah. ¿Por qué? Porque Él no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. Así también todo cristiano y toda cristiana seremos llevados a la presencia de Dios cuando llegue el día de la partida o en el arrebatamiento, si estamos ahora haciendo la voluntad de nuestro Padre eterno. Continúo ahora con Hechos capítulo 1, versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Los apóstoles vuelven a Jerusalén y se congregan en el aposento alto, donde acostumbraban seguramente a reunirse allí. Lucas señala que este es el aposento posiblemente el mismo donde el Señor Jesús y sus discípulos celebraron la Santa Cena. Los reunidos en ese lugar eran los 11 apóstoles que habían quedado. No cabe duda que se trataba de un grupo sumamente heterogéneo de personas, ya que los había de distintos oficios, de distintas profesiones y también de distintos caracteres sumamente muy diferentes de el uno al otro. Todos están presentes porque reconocen que una misma cabeza solamente puede formar un solo cuerpo, como nos dice 1 Corintios capítulo 12 y versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que en forma deliberada, Lucas menciona a los 11 y a las mujeres, pero con seguridad había muchas personas más. La lista recuerda además cómo el Evangelio es capaz de congregar a personas de distintos trasfondos sociales y culturales. Si la unión fuese humana, alcanzaría solamente a los que piensan igual que nosotros y nada más. Pero vemos que no es humana, sino que esa reunión era una reunión que Dios había llamado a cada uno por su nombre. Pero aquí hay un objetivo superior. Es la labor de Dios, que crea en los corazones el triunfo de la gracia y que los hace crecer en la fe.
Tomás, no es más que un incrédulo, ni Pedro el avasallador del conjunto, ya que todos han alcanzado una evidente madurez al comprobar la importancia de Cristo resucitado, y ahí empiezan las cosas ya a cambiar. Continúo ahora con el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí Lucas nos llama la atención sobre 5 cosas. La primera, dice que los 11 estaban unánimes. Se nota un gran contraste con el celo exhibido antes de la crucifixión del Señor Jesús, cuando cada uno quería ser mayor el uno que el otro, como nos muestra en Mateo 20:24. Ahí cada uno quería ser, como he dicho, superior al otro y sentarse a la diestra de Dios. Como se menciona anteriormente, Jesús trató con ellos, con todos, después de la resurrección y especialmente con Pedro, como nos muestra el capítulo 21 de Juan. Ahora, todos habían sido restaurados y habían recibido un nuevo cometido. Ya no albergaban en sus corazones conflictos ni tampoco celos. Todos tenían una sola mente y por eso es que ellos estaban unánimes. La expresión unánime traduce la palabra homoumamandón, una de las palabras favoritas de Lucas. La unidad es sin duda aún hoy una clave importante para lograr la realización de la obra de Dios. Todas las personas sabemos que sin unidad es muy difícil que se pueda alcanzar ninguna meta, absolutamente. El apóstol Pablo le dice a los efesios y a nosotros también en el día de hoy, en Efesios 4:3, solícito en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. En segundo lugar, hallamos que dice que todos perseveraban en oración y ruego. Dentro de esto quedaba incluida la fidelidad de todos los discípulos a la asistencia al templo por la mañana y por la tarde en las horas de oración, y también la perseverancia en el aposento alto, que era el lugar central donde se reunían. Se mantenían una atmósfera, había allí, de oración, de ruego y de súplica. Y tal como lo muestra en Lucas 24:53, donde dice: y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Durante aquellos días, la oración y la alabanza fueron su ocupación principal. Y aquí también hay una aplicación para nuestras vidas, o una enseñanza. Estas 120 personas, y tal vez algunas más, ellos tenían sus trabajos, igual que nosotros. Tenían sus casas, igual que nosotros, y también sus hijos. Tenían sus obligaciones, igual que nosotros en el día de hoy. Pero dice que ellos y ellas, tanto los hombres como las mujeres, tenían tiempo para cada día ir al templo a alabar a Dios, y también tenían tiempo para congregarse en el aposento alto, para ahora, en unidad, orar a Dios y escudriñar la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? En los días de hoy, suele haber muchas personas que dicen ser cristianos y cristianas, pero en realidad son simpatizantes y nada más que simpatizantes, ya que por sus frutos se les conoce. Pues nunca tienen tiempo para congregarse, esto sí. Si hay una salida al campo, sí que hay tiempo. Seguramente, si tú me estás escuchando y eres responsable de la Iglesia del Señor de cualquier ministerio, sabes muy bien de lo que estoy hablando. Así que, volviendo al relato bíblico, las pequeñas cosas que hacemos luego se vuelven grandes. Cuando hacemos la voluntad del Señor. ¿Por qué? De 120 personas pasan a 3.000.
y luego a 5.000, y luego muchos más, y todos viviendo en comunidad y estando unánimes, en oración, en ruego, en súplica y alabando al Señor. Esa debe ser principalmente la dedicación que debe tener todo cristiano y toda cristiana también en el día de hoy. En tercer lugar, vemos que nos habla también de las mujeres, ya que dice que las mujeres se le unieron en oración con la misma perseverancia. En realidad, aquellas mujeres estuvieron presentes todo el tiempo. En aquellos días si había un solo hombre presente, se usaba el pronombre masculino para hablarle a todo el grupo. Aun cuando Pedro los llama hermanos en el versículo 16, está incluyendo también naturalmente a las mujeres que había allí. Así que todos los judíos comprendían esto, pero Lucas quiere que los gentiles sepan que las mujeres estaban presentes y orando, por lo que la menciona de una forma específica. Entre ellas estaba María Magdalena, Salomé, Juana, María y María de Betania, la madre de Juan Marcos y otras tantas. Es decir, que lo mismo que los hombres, ahí estaban codo con codo, orando, alabando al Señor y escudriñando la palabra, también las mujeres, igual que lo están también en el día de hoy. En cuarto lugar, vemos que en este versículo se hace mención a María, la madre del Señor Jesús. Ella se hallaba presente porque Juan estaba cumpliendo con la petición del Señor Jesús de que la tomara a su cargo. No estaba María como dirigente, sino que simplemente se había unido a los demás para orar y esperar la promesa del Padre Celestial. Así que podemos estar seguros de que María recibió el Espíritu Santo, aunque sea esta la última vez que se menciona en el libro de los Hechos. Cabe hacerse una pregunta y es la siguiente. Si María ha tenido una parte responsable en nuestra salvación, ¿por qué la ignoran los apóstoles? Algunas tradiciones afirman que María murió en Jerusalén. Otras dicen que fue con Juan a Éfeso y que murió allí. Ninguno lo sabe a ciencia cierta, pero lo cierto es que si lo supieran, pues estarían adorando el lugar a donde estaba allí. Por eso el Señor tampoco permitió que se supiera el lugar con exactitud, igual que tampoco se supo el lugar donde Moisés murió exactamente. En quinto lugar vemos los hermanos de Jesús que se hallaban presentes. Y cuando estamos diciendo los hermanos, estamos diciendo los hermanos en carne, no espirituales. Aunque antes de la crucifixión no habían creído en él, como dice el Evangelio de Juan capítulo 7 versículo 5, recuerdo los hermanos en carne, a pesar de esto, Jesús se apareció especialmente a Jacobo. Este era el hermano que le seguía por edad a Jesús, como dice Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 7. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y posteriormente tanto Jacobo como Judas se convertirían en dirigentes de la iglesia de Jerusalén, como así lo muestra este mismo libro de los Hechos, capítulo 12 y versículo 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Hechos capítulo 15 versículo 13. También dice que cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Hechos 21, 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaba reunido con todos los ancianos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna,
nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gálatas 2:9. Así que hallamos aquí dos verdades bíblicas, y que echan por tierra aquello que se ha enseñado que es falso, y una de ellas es que María es una pieza fundamental en cuanto a la salvación. María fue bendita entre las mujeres, no dice más que todas las mujeres, sino entre todas las mujeres. Esto quiere decir que tuvo ese privilegio de traer al Salvador, pero no quiere decir que ella interceda por nosotros y que ella pueda darnos la salvación, ni mucho menos, ya que ella también dependía de la salvación, igual que todo ser humano. También encontramos que Jesús tenía hermanos y tenía hermanas, es decir, que no fue solamente Jesús el único hijo que tuvo María, sino que tuvo más hijos y más hijas. Este punto lo estaremos desarrollando quizás más detenidamente en otra ocasión de este libro de los Hechos, pero ahora vamos a continuar con el versículo 15, donde nos dice: En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo. Podremos ver en los versículos 15 al 22 la propuesta de Pedro. Hay que hacer notar en primer lugar que dice aquí la primera parte de este versículo 15 que Pedro se levantó. Ahora bien, Pedro se levantó no por ser el papa de la iglesia, como se enseña erróneamente, otra vez volvemos a lo mismo, sino porque acostumbraba a ser el primero en hablar, como nos muestra Mateo capítulo 14 versículo 28, también Mateo capítulo 16 versículo 16, y no solamente en hablar, sino también en actuar, como muestra Juan capítulo 21 versículo 7. Sin embargo, obsérvese que en Hechos capítulo 15 versículo 1 al 41 no presidió Pedro el concilio, sino que fue Jacobo, como nos lo muestra más adelante los versículos 13 al 19. Hay que hacer notar que el papado en sí no comenzó hasta el siglo V después de Cristo. Entonces, entre la ascensión de Jesús y Pentecostés, los creyentes de Jerusalén se reúnen no solamente para orar, sino también para pensar en la situación de la vacante dejada por Judas Iscariote. Lucas se refiere a este periodo en términos generales cuando dice en aquellos días. Dice que Pedro era el vocero de los apóstoles en su comunicación con los creyentes, pero no porque fuese el Papa, como he dicho anteriormente, sino porque era siempre el primero en alzar la voz. Así que Lucas agrega aquí una nota aclaratoria en la literatura cuando dice: había en el mismo lugar una multitud de nombres de aproximadamente 120. Los nombres pertenecen a personas que son verdaderos creyentes. No eran personas religiosas, no eran personas simpatizantes, ni tampoco estaban allí por alguna ganancia económica o para obtener algún prestigio. Es decir, eran personas que habían nacido de nuevo. Por otro lado, vemos que Pedro, el apóstol, había recobrado completamente la confianza y la autoridad tras la noche de su negación y estaba ahora cumpliendo con aquello que el Señor le había encomendado. Y vemos aquí que realmente Pedro estaba completamente renovado, ya que el Señor bien sabía que Pedro se había arrepentido de su pecado, aún llorando amargamente. Ese fracaso ya era una historia pasada.
Y aquí hay también otra aplicación para nuestras vidas y es la siguiente. El Señor Jesús sabe muy bien cuando un creyente se arrepiente de verdad, como era el caso de Pedro. Pedro se arrepintió de verdad. Pero también sabe el Señor Jesús muy bien cuando un creyente se arrepiente para más tarde volver a pecar. Hay que considerar que Dios no puede ser burlado. Y también hay que considerar que el Señor siempre restaurará al alma realmente arrepentida, como hizo con Pedro, pero no así con aquellos y aquellas que pecan deliberadamente una y otra vez, sin tener en cuenta las consecuencias de su hipocresía y también la gravedad del pecado. Continúo ahora con Hechos capítulo 1 versículo 16. Varones hermanos, es necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Nótese cómo comienza aquí Pedro su discurso y le dice varones y hermanos. Esto era una expresión bastante familiar. Y empieza sus palabras diciendo que era necesario que las Escrituras se cumpliesen. Pedro basa su comentario en la palabra de Dios y da a entender que las Escrituras son auténticas y que inexorablemente, por tanto, deben de cumplirse, porque Dios, a su tiempo, hará que se cumplan. Así que relaciona la palabra escrita con el Espíritu Santo, quien por boca de David expresó hace mucho tiempo acerca de Judas. Las Escrituras, entonces, es el producto del Espíritu, con mayúscula, como Pedro elocuentemente lo deja establecido en una de sus epístolas, precisamente en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que afirma Pedro que el Espíritu se comunica con nosotros a través de la boca de David, es decir, en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas. Los apóstoles eran intérpretes fieles de las profecías. Cuando dice, ¿quién habló de Judas? El Salmo 41 y versículo 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañaz. Está hablando de la experiencia de David, pero se aplica también al hijo de David, es decir, al Mesías, al Señor Jesús. Es por eso que más adelante dice este mismo versículo que fue guía de los que prendieron a Jesús. Judas Iscariote fue escogido por Jesús y lo fue para ser uno de los apóstoles, como dice Lucas 6, 12 al 16. También Judas Iscariote recibió autoridad para hacer milagros, como dice Mateo 10, 1. Entonces, llamando Jesús a los 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nótese que Judas Iscariote, por la autoridad de Jesucristo, él echó fuera demonios y sanó enfermos. Judas, habiendo recibido la misma bendición que el resto de los discípulos, no tuvo en cuenta el bien recibido, es decir, la bendición de parte del Señor, sino que se atrevió a entregar por unas miserables monedas de plata al bendito Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo expresó su gratitud al Señor por tan grande favor? Como dice este versículo, fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahora bien, el pecado de Judas no fue solamente ese, sino que había muchas cosas más. Es decir, muchas veces una persona podemos verla que falla en una cosa, pero es consecuencia
de que ha fallado anteriormente en otras cosas y no la ha sabido corregir o no ha querido. Por ejemplo, vamos a ver los pecados de Judas. Vemos en primer lugar en Juan capítulo 12 versículo 6 que a él le gustaba el dinero. Él era avaro. Le gustaba de vez en cuando meter la mano a la bolsa. Era avaro y no solamente eso, sino que robaba dinero. También vemos en Juan 12, versículos 4 y 5, que se ocupaba de la murmuración. Era también un murmurador. Vemos también en Lucas, capítulo 22, versículo 3, que permitió que Satanás dirigiera su mente. Es decir, que él le dio cabida, le abrió la puerta para que lo dirigiera. También en Lucas 22, versículos 4 y 5 vemos que reveló sus planes a los enemigos, es decir, al Sanedrín, aquellos que estaban persiguiendo al Señor, a los fariseos y los sacerdotes. También vemos en Juan 13, versículo 26 y 27, y esto era lo más grave, rehusó oír la amonestación del Señor. Esto es lo más grave. Y también vemos en Mateo 26, 47, que pervirtió la manifestación de afecto en todo lo contrario, en traición. También hallamos en Mateo 27, versículos 3 y 4, que cayó en la desesperación y se dirigió a la religión. Y también hallamos en Mateo 27, versículo 5, que se suicidó. Así que hallamos que este hombre no era solamente el pecado de entregar al Señor Jesús, sino que era avaro, que le gustaba el dinero, que metía la mano a la bolsa, que murmuraba, que le abrió la puerta a Satanás, que reveló sus planes a los enemigos del Señor Jesús, que rehusó oír las amonestaciones del Señor Jesús, que pervirtió la bendición y la manifestación del afecto del Señor en traición, y vemos que la consecuencia de ello, de todo ello, fue que cayó en desesperación y también que se suicidó. Voy terminando ya con esto. Amigo y amiga oyente, vemos que Judas Iscariote fue un hombre desagradecido y que no supo aprovechar la oportunidad que Dios le dio. Algunas personas dicen, bueno, si Jesús sabía que lo iba a traicionar, ¿por qué lo escogió? Pues precisamente para darle esa oportunidad. Hay muchas personas que son criminales, que son ladrones, ávaros, igual que Judas Iscariote. Pero sin embargo, Dios le da la oportunidad. Y le da la oportunidad no en el cielo, porque en el cielo no habrá oportunidad, habrá el juicio, sino que se la da aquí en la tierra, igual que a Judas se la dio aquí. Así que Judas no le dio ninguna importancia a las cosas espirituales que son las cosas eternas, sino que él le daba más importancia al dinero, a las cosas materiales de aquí de la tierra, porque su mirada estaba puesta en las cosas materiales, en las cosas pasajeras. Amigo y amiga oyente, ahora el Señor Jesús también te está dando a ti la oportunidad, igual que se la dio a Judas, igual que se la ha dado a través de los siglos a tantas miles y millones de personas. Unos lo aceptan, otros lo rechazan. Vemos las consecuencias de rechazar en la persona de Judas las advertencias y lo que Dios quería para su vida y a lo que le llevó. Por eso Dios te da hoy también esa oportunidad para ser salvo, ya que si tú eres una persona que busca a Dios, hoy tienes esa oportunidad y tienes la oportunidad de aceptar en tu corazón a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Por eso, ahora, en este preciso momento, yo te animo a ti, amigo, amiga, oyente, a que puedas recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Ora conmigo y di ahí a donde tú estás. Repite y di: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador.
aprovecho la oportunidad que tú me das de llamarme por mi propio nombre. Deseo libremente servirte todos los días de mi vida y serte fiel hasta la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, pues esa oportunidad que el Señor te ha dado es una oportunidad que saltará a la vida eterna. Por ello es necesario que empieces a conocer al Señor Jesucristo, y como mejor lo puedes hacer es a través de la lectura de la palabra. Comienza a leer la palabra, el Nuevo Testamento, por los Evangelios. También es bueno que ores a Dios en el nombre del Señor Jesús. Hazlo. Y también es muy bueno que para que puedas crecer espiritualmente te puedas congregar en una iglesia cristiano evangélica, donde se predique, donde se enseñe y se practique la palabra de Dios. Congrégate ahí. Podrás crecer espiritualmente y con el tiempo servir al Señor. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante, si así Él lo permite, hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. A Jesús el Nazareno a predicar, y fue el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición entró a su alma, el amor al dinero lo cegó, y por unas monedas miserables al maestro con un beso te entregó. Judas, no tiene precio tu traición, ciego, que no conoces el amor y la verdad. ¿Cuánto te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó? Es la imagen de Jesús que está en mi hermano, el amor y la confianza del Señor. Cuidaré de no venderlo y traicionarlo, Él es templo del Espíritu de Dios. Y si diera mi riqueza y mis haciendas y muriera en la hoguera del dolor, estas cosas no me sirven para nada. No soy nada si en mi alma no hay amor. Judas, no tiene precio tu traición, ciego, que no conoces el amor y la verdad. ¿Cuánto te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó?
Nazareno a predicar y fue el hombre de confianza, el tesorero que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición entró a su alma, el amor al dinero lo cegó y por unas monedas miserables al maestro con un beso entregó. Judas, no tiene precio tu traición, ciego, que no conoces el amor y la verdad. Llanto te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido